Capítulo 32. 5 horas 30 minutos, 13 de septiembre de 2552. Fecha revisada según el calendario militar. A bordo de la nave de transporte capturada al Covenant, en el espacio estelar. La nave de transporte giró, dio una vuelta de campana y salió disparada, dando vueltas en espiral, fuera de control. Se tambaleaba, caía con el morro hacia adelante y una de las vigas soldadas del casco se dobló y se partió. Los Spartans del equipo azul estaban atados al casco gracias a arneses de liberación rápida, pero ninguno de ellos dedicaba el más mínimo pensamiento al botón rojo de liberación situado en el centro de sus pechos. Todos se agarraban para salvar la vida. El monitor frontal estaba en negro porque no había nada que ver en el espacio estelar. La única luz del interior de la nave provenía de las barras de luz artificial que habían activado y habían tirado en el interior antes de partir. Aquellos bastones de plástico se habían roto y su contenido luminoso se había convertido en 1 millón de esferas microscópicas que flotaban en la gravedad cero. Aunque habían presurizado al máximo el gel hidrostático del interior de las armaduras Mjolnir, John seguía sintiendo como si le estuviesen pulverizando los huesos. Aquel viaje salvaje había empezado cuando despegaron del hangar de lanzamiento de la Ascendant Justice y se habían adentrado en el vacío, negro como la tinta, que formaba el espacio estelar. Este espacio estelar normal no tenía nada que ver con el que John había experimentado antes. Sin el efecto suavizador del cristal alienígena de la doctora Halsey, este viaje era 1000 veces peor. Los niveles de radiación llegaban al punto más alto y caían de nuevo. Pero hasta el momento, las dosis que superaban la barrera de plomo de la nave de transporte no eran letales. Ya sé por qué solo las naves más grandes realizan saltos estelares, comentó Linda. Pues las ondas que lo hacen son casi tan sólidas como el titanio A, replicó Fred. El jefe maestro comprobó las constantes vitales de su equipo. Eran erráticas, pero se mantenía en los parámetros operativos normales. El corazón de Grace se saltó 1 o 2 latidos, pero después recuperó un ritmo cardíaco fuerte, normal. De momento, tampoco había señales de huesos rotos o de hemorragias internas. También era un buen signo que el equipo azul mantuviese una calma razonable en aquella peligrosa situación. El jefe sabía que no podía hacer más mientras no abandonasen el campo estelar que generaba el Ascendant Justice. Hizo un diagnóstico de los escudos de su armadura Mjolnir. Seguían recargándose más rápido de lo que se vaciaban a causa de la radiación ambiental invisible que le rodeaba. Deseaba que la Cortana de verdad estuviese con él. Le habría dicho algo para distraerle. ¿Estado?, preguntó. 4 luces de recepción se encendieron en su HUD y 4 Spartans levantaron sus pulgares. No es tan malo, siguió hablando Fred. Es la última infiltración que realicé. Caíamos al suelo antes de que la nave de transporte. Ese sí fue un viaje duro. Estábamos... La nave se estremeció con violencia, lo que acabó con el relato de Fred. En el blindaje del muro de babor aparecieron algunas grietas. El plomo fundido empezó a escapar por las aberturas. A pesar del gel hidrostático y de los refuerzos internos, una sacudida hizo que la cabeza del jefe maestro se golpease contra la parte frontal de su casco, con la suficiente fuerza como para que la visión se le llenase de estrellas. Otra turbulencia le hizo golpearse contra la parte trasera. El interior de la nave de transporte se sumió en la oscuridad. «Jefe, jefe», le susurraba a través del auricular del casco Cortana. «Responde, jefe». La visión de John se volvió a enfocar. Sus signos vitales se reflejaban en su HUD. Más allá del visor estaba completamente a oscuras. Activó sus luces externas y miró el interior de la nave de transporte. Sus Spartans seguían agarrados por los arneses. Aparte de las esferas de plomo que se habían fundido en el blindaje del casco, se habían vuelto a solidificar y ahora flotaban como burbujas de champán en el interior de la nave. No pudo distinguir ningún otro movimiento. ¿Lo hemos logrado? Afirmativo, contestó la Cortana clonada.
estoy captando una enorme cantidad de transmisiones Covenant desde la banda F a la K. Nos han conectado 3 veces pidiendo respuesta, jefe. Espero órdenes. ¿Cómo puedes captar señales dentro de este casco lleno de plomo? El casco se ha roto en muchas secciones, jefe. Además, el tráfico de comunicaciones es inusualmente fuerte, lo que identifica una proximidad extrema a las fuerzas Covenant. Espera, le ordenó el jefe. Apretó el botón de liberación rápida de su arnés y flotó en libertad. Comprobó las constantes vitales del equipo azul y descubrió que seguían todos con vida, aunque estaban inconscientes. Agarró un kit de primeros auxilios, les inyectó a cada uno de ellos un estimulante suave y los liberó de los amarres de seguridad. ¿Dónde estamos?, preguntó Will. El jefe maestro miró instintivamente al monitor frontal, pero estaba apagado. Solo había forma de descubrirlo, contestó. Yo iré por la escotilla de babor. Fred, tú por la de estribor. Recibido, Azul 1, respondió Fred. El jefe giró el sistema de apertura manual de la escotilla y ésta se abrió. Detrás de ella pudo ver la negrura aterciopelada del espacio, repleta de estrellas que brillaban con tonos amarillos, ámbar y rojos. Enlazó su traje con un cabo, lo ató al casco de la nave y se deslizó al exterior de la escotilla. Como le había indicado Cortana, había fuerzas Covenant muy cerca. Un crucero surcaba los cielos a solo 300 metros de ellos. Lo único que John podía ver era su casco de color azul plateado, las torretas de plasma con las líneas laterales encendidas por el fuego y las llamaradas de las turbinas de los motores mientras pasaba. Y entonces John pudo ver el resto. Había cruceros y portanaves enormes. Había naves todavía más grandes con 5 secciones bulbosas que debían de medir al menos 2 kilómetros de eslora y contaban con una docena de proyectores de energía letales. Entre el gran número de naves flotaban motas de polvo, cazas Seraph, naves de transporte y mecánicos de largos tentáculos. ¿Cuántas naves estamos viendo?, le preguntó a Cortana. 247 naves de guerra, contestó. La estimación de la población total, basándome en la muestra que nos ofrece tu limitado campo de visión, indica que debe de haber un total de más de 500 naves de guerra. Por primera vez, el jefe se quedó paralizado. Los guanteletes se quedaron agarrados al borde de la escotilla. Los brazos se negaban a responderle. ¿500 naves? Había más potencia de disparo allí que la que hubiese visto en toda su vida. Esa flota podría superar sin problemas cualquier fuerza defensiva de la UNSC. Aunque el almirante lograse comunicar su advertencia, su primera salva de disparos se convertía en una ola gigante de plasma que derrumbarían las fortalezas orbitales de la Tierra antes de que éstas pudiesen disparar un solo tiro. A 1 millar de kilómetros por debajo de ellos, el espacio se dobló, se partió y aparecieron en el espacio normal 7 cruceros más. Maniobraron para unirse al resto. John se dio cuenta de dónde había visto antes una fuerza de tanta magnitud. En Halo. El anillo era un arma diseñada para acabar con toda vida sintiente a docenas de años luz a la redonda, y había logrado detener esa amenaza, y podría detener también esta. Debía hacerlo. Su plan implicaba la infiltración y la destrucción de la estación de mando y control. Pero, ¿cómo podría aquello detener la reunión de aquellas fuerzas? No lo lograría. Pero quizás le conseguiría a la Tierra el tiempo suficiente para contrarrestar esta aparentemente armada invencible. ¿Has dicho que nos han conectado varias veces?, le preguntó John a Cortana. Afirmativo. Tenían interés en nuestro estado, pero no tanto como podríamos esperar. Hay una cantidad enorme de tráfico de comunicaciones. Seguramente solo les interesamos por si suponemos algún obstáculo en su navegación. Envié una señal explicándoles que los motores se han estropeado y que necesitamos ayuda para movernos. Veamos si conseguimos que nos lleven a la estación central para las reparaciones. Enviando mensaje. El jefe maestro envió lo que veía al resto del equipo azul. Hora de despertar, les dijo.
la comprobación inmediata de armas y armadura. Hubo una pausa de algunos segundos antes de que todas las luces de la comprobación del equipo azul se encendieran en su HUD. Sabían que tenían la misma reacción al miedo y que habían llegado a la misma conclusión sobre la misión que él mismo. No podían fracasar. El destino de la humanidad descansaba en sus manos. John inclinó la cabeza para echar un buen vistazo a la nave de transporte. La mayor parte del casco de transporte había sido arrancado y se veían las planchas de plomo y titanio que había debajo. Sin aquellos refuerzos, el aparato se habría desintegrado en el duro trayecto a través del espacio estelar. El centro de control y mando del Covenant responde a nuestra petición, informó la copia de Cortana. Envían una nave grúa para remolcarnos hasta la zona de reparaciones. Estaban un poco confundidos sobre la nave de guerra a la que pertenecemos, pero simulé un poco de estática para cubrir el registro de identificación de nuestra nave. Están demasiado ocupados para prestarnos atención de nuevo. El jefe maestro volvió al interior de la nave de transporte. Nos van a remolcar, indicó al equipo azul. Linda se volvió hacia él y dibujó un círculo en el aire con su índice. John asintió y se dio la vuelta, para que ella pudiese comprobar visualmente su traje Mjolnir. Los diagnósticos informáticos estaban bien, pero a los Spartans no les gustaba arriesgarse con sus armaduras, especialmente en un ambiente sin atmósfera. «¿Estás bien?», le dijo Linda. John le devolvió el favor y examinó el traje de ella. Fred y Will habían realizado un trabajo excelente en la integración de los repuestos en el traje de Linda, aparte de que se encontraban en una condición prístina. Encajaban perfectamente. Le dio un golpecito en el brazo y alzó el pulgar para comunicarle que su armadura funcionaba perfectamente. «Carga de artillería fuera», dijo Grace, mientras descolgaba los petates que habían atado al casco. Habían envuelto los petates con láminas de plomo, capas de refuerzo termal y una última capa de cinta adhesiva. ¿Pesadas o ligeras? «Vayamos con pesadas», contestó John, excepto Linda. Linda empezó a poner objeciones, pero John enseguida se justificó. «Necesitaremos que te quedes atrás o que nos cubras con el fusil de francotirador. Quiero que seas rápida, letal. Toma un arma de corto alcance, munición extra y lo que necesites para que el fusil de precisión funcione en el campo de batalla». «Entendido», respondió Linda. La voz sonaba fría, dura, crispada. Era el tipo de voz que John le había oído usar cuando informaba mientras acababa con alguno de sus objetivos. En ocasiones, John había considerado que era demasiado fría, pero que aquel era un buen signo. Linda se estaba preparando para hacer lo que hacía mejor: disparar de un solo tiro. «El resto de nosotros llevaremos todo lo que podamos cargar. Tengo la sensación de que cuando hayamos entrado ya no volveremos a salir. Y si lo necesitamos, siempre podremos aligerar la carga». El jefe agarró un fusil de combate y para los combates de corto alcance, 2 subfusiles. Se hizo también con 2 silenciadores para los subfusiles y fundas de cadera para las armas pequeñas. Tomó una docena de granadas de fragmentación, todavía atadas por una cinta de plástico, y las guardó en el compartimento de la cadera izquierda de su armadura. Necesitaría mucha munición, mucha, si las cosas se ponían peliagudas. Se quedó unos cuantos cargadores más para los subfusiles y el fusil de combate, y se los pegó con cinta adhesiva al pecho, a los brazos y a la cadera derecha. Más cargadores fueron a parar a una mochila junto a 2 minas antitanque Lotus, unas cuantas latas de explosivos C7, detonadores, temporizadores, 2 botiquines de primeros auxilios de campo y una sonda de fibra óptica. «De ahora en adelante, no usen los comunicadores», ordenó John al resto del equipo azul una vez estos se habían equipado. Todos asintieron. Con cobertura de plomo o sin ella, estaban demasiado cerca, demasiados oídos Covenant para arriesgarse con más comunicaciones por radio. Se desplazó hasta la escotilla de babor, que seguía abierta, deslizó la sonda de fibra óptica al exterior y la conectó a su casco. Unas imágenes granuladas aparecieron en su HUD.
Había centenares de naves Covenant a la vista, como si se tratase de un enjambre. En medio de ellas, un puntito brillaba y crecía hasta que el jefe maestro distinguió que se trataba de una nave parecida a la suya. Tenía dos cascos en forma de U, cada uno del tamaño de una nave de transporte, colocados uno encima del otro. La nave aceleró para acercarse a ellos y se paró. Una parte movió hacia la popa de su nave y la otra alcanzó el morro. El chasquido del metal chocando contra el metal reverberó en el casco, y el jefe maestro sintió un ligero movimiento en la boca del estómago. A través de las imágenes que le llegaban a través de la conexión de fibra óptica, el jefe maestro vio cómo el remolcador Covenant los arrastraba a través de la flota, arriba, por encima de los otros, y alrededor de algunas naves 100 veces mayores que ellos. Hubo un momento en el que se lanzaron hacia abajo, y no pudo ver nada en la pantalla, solo las estrellas y la negrura del espacio. El jefe maestro pudo captar una imagen de la estrella dorada en el visor de su casco, pero las imágenes de video se desplazaron enseguida hacia un planeta ocre rodeado de nubes de dióxido de azufre y una luna de plata que orbitaba a sus alrededores. El remolcador se dio la vuelta hasta estar de cara a una nueva nave que se percibía a la distancia. Esta parecía como dos naves Covenant en forma de lágrima que hubiesen chocado. El resultado era una figura alargada con la misma geometría que un número 8. Se acercaron a esa nave y el jefe maestro fue capaz de captar más detalles. Del estrecho punto de unión central surgían unos radios y la conectaban con un delgado anillo que no había podido ver antes a causa del ángulo frontal desde el que se acercaban. Los tubos, parecidos a plumas, se extendían a partir de cada una de las secciones bulbosas y se movían lentamente alrededor de aquella rueda central. John aguzó la vista para intentar captar más detalles de aquella extraña nave, pero ya estaba a la máxima resolución. ¿Era un anillo? ¿Rotaba? El Covenant contaba con tecnología gravitacional. No necesitaban secciones rodantes para estimular la gravedad. Y entonces vio algo que reconocía en la estructura. Naves diminutas aparcadas en aquel anillo, cruceros, portanaves Covenant. Debía de haber unas 60 concentradas en el centro. Por fin consiguió comprender el verdadero alcance de aquella estructura titánica. Los portanaves parecían de juguete. Las gotas gemelas invertidas debían de medir 30 kilómetros de punta a punta. Tenía que tratarse del centro de control y mando del Covenant, el Unyaldin Hierophant. El remolcador se dirigía directamente hacia la estación. Era precisamente donde debían ir, así que podían considerarlo un golpe de suerte. Pero, irónicamente, también era el último lugar al que el jefe maestro quería ir. No había manera de saber con qué tipo de sensores contaría el Unyaldin Hierophant, pero no podía arriesgarse. John volvió al interior de la nave de transporte y cerró la escotilla. Se adentró en la nave y esperó con el resto del equipo azul. Según su reloj de misión, habían pasado 3 minutos. John intentó controlar su respiración, concentrar su mente. La gravedad se estaba asentando en su estómago y se oyeron una serie de chasquidos metálicos en el casco. Oyeron el siseo de la atmósfera filtrándose por las aberturas del casco agrietado. John señaló a Fred y a Grace, y a continuación a la escotilla de estribor. Estos alzaron sus fusiles y se movieron. Después señaló a Linda y a sí mismo, y a la escotilla de babor, y los dos se desplazaron a sus nuevas posiciones. John no estaba seguro de qué tipo de recepción les esperaba al otro lado de aquellas escotillas, pero una cosa estaba clara: tenían que tomar la iniciativa. En el interior de la nave de transporte reforzada y destrozada no había ningún lugar en el que esconderse. La escotilla de babor crujió y se abrió con un chirrido. Linda y John apuntaron sus fusiles.